Muy bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Esto no vende del Seminario Pontificio Mayor de Santiago. Y hoy día nos acompaña un invitado de lujo que está estrenándose aquí en este estudio. Ignacio Ramírez, primera vez en el podcast. Muy bienvenido, Ignacio. Gracias, Pato. Ignacio está en octavo año del seminario y hoy día queremos conversar con él. Además que nos acompañan como siempre nuestros dos panelistas y quien les habla. Y queremos conversar acerca de un tema que es aplicable a cada uno de nosotros. Acerca de la justicia social. El rol que cada uno tiene con respecto a este concepto que sigue vigencia y que cobra especialmente relevancia en el mundo actual. Bueno, partamos. ¿Qué es la justicia social? Porque muchos nos preguntamos qué es, de dónde la abarcamos. Temón. Yo me traje un panelista de afuera, un seminarista, que no voy a dar su nombre, y fui a preguntar así como, oye, ¿qué entienden por justicia social? Porque dije, en una de esas me quedo con lo mío y va a ser fome, po. Y siempre la misma cuestión. Entonces fui a preguntar y me encontré con dos muchachos que iban caminando, saliendo del comedor, iban por ahí dando vueltas, y como que los pillé volando abajo. Los vi. Y les dije, ¿qué es la justicia social para ustedes? ¿Qué entienden por eso? Así como lo primero que se les viene a la cabeza. Y uno me queda mirando y me dice, pegarle a un loco que le fue a robar a una señora mayor. Extraordinario. Guardamos reserva de los Quizás nos nombres. podemos quedar con eso Sí, para poder sí. partir. Yo creo que tengo un concepto distinto de justicia social, pero está interesante. Muy Bien. muy bien. Partamos aquí con nuestro invitado. Que nos pueda... A ver, algo les puedo decir. Bueno, estuve pensando, dándole una vuelta. Y claro, podríamos definir. Bueno, traje aquí algunas cosas y ya les contaré de qué se trata todo esto. Pero quisiera quedarme con a lo mejor con una idea más propia. Que yo creo que la justicia social, como más puramente, sin meternos tanto al ámbito de la iglesia, quizás todavía, es como la búsqueda como de igualdad de oportunidades, de equidad entre las personas en la sociedad, en una determinada comunidad, y que busca, de alguna manera, este concepto se usa mucho como habitualmente, como eh, equiparar la cancha, como emparejar la cancha, y que todos puedan acceder a las mismas cosas y que podamos tener una convivencia buena, como fructífera entre todos. Eso más o menos, como para partir. Sí, buenas pistas. Igual tiene sus tintes de repente. Creo que generalmente como que se suele asociar a justicia social, es como ya como una postura quizá más como comunitaria. También a veces se asocia mucho como al comunismo, por ejemplo. A veces tiene como esa postura, yo creo, como a primera sí justicia social. Yo creo que a muchos se nos puede venir en la cabeza como ese tipo de concepto. Yo creo que está equivocado, pero la tiro. Los prejuicios con la justicia social. ¿Puedo? Dale, dale. Oye, yo tengo como una inquietud. En el fondo, se habla de justicia social y se escriben libros, por ejemplo. O se dan muchas charlas de repente, los podcasts. Pero ¿quiénes son los que, en el fondo, los primeros marginados? A mí, lo primero que me hace como salir como a mente es los marginados. ¿Quiénes son los que hoy en día, siglo XXI, 2025? Porque antiguamente, claro, uno se podía quedar como con distintos perfiles de personajes según la época. Pero hoy en día creo que es algo que no se plantea tanto. Sí, dijimos que el concepto sigue vigente, entonces tenemos que justificar eso. Sí, po. Oye, y complejo, o sea, bueno determinar como Pero quiénes son los ¿quién es nuestro marginados. Está público? bueno porque, claro, antiguamente, como decía, había, no sé, pues, grupos socioeconómicos quizá más marcados, había quizá, al menos en Chile, había más pobreza que hoy, quizá había un desarrollo económico en las últimas décadas, como que ha cambiado un poco quizá el típico objetivo específico con que se pretendía ayudar con la justicia social, quizá. A ver, ¿qué se le ha Claro. ocurrido, Tomás? Y el padre Hurtado, claro, típico ejemplo de justicia social, el padre Hurtado en Chile. Y uno piensa en los niños abandonados como en sectores más rurales. Pero hoy en día en Chile quizás lo más grande son las ciudades más que el sector rural. Bueno, en la época del padre Hurtado probablemente también, pero en el fondo ahora más todavía. Y a mí se me habían ocurrido cuatro perfiles. Uno, los ancianos solos, porque hay mucho en nuestra sociedad. Dos, los niños que viven en el terror de nacer en el sector de las drogas, en no tener espacio para poder jugar y ser niños. Tercero, la gente sola, de todo tipo de edades, pero gente sola, porque puede ser también un problema como social, no solo como socioeconómico, sino que también puede tener un problema como de soledad, como de familia, de quién está ahí para acompañarlo. Y el cuarto, los drogadictos. Creo que algo como muy poco popular decirlo, pero yo creo que son, alguien por ahí me dijo que son como los nuevos leprosos, porque la gente un poco lo evita, les tiene miedo, como si fuera como hacerle daño, y son personas que tienen una enfermedad.
Eso podríamos decir que son los marginados del siglo XXI. A mi opinión, sí. Me parece buena la aproximación. ¿Y por qué hoy día podría seguir vigente la justicia social? Nosotros vemos, por ejemplo, que hoy día, con respecto a lo que decía Tomás, muchas veces hay una actitud o un sentimiento de animadversión hacia los drogadictos, hacia, por ejemplo, los inmigrantes, hacia los que van quedando al borde del camino. ¿Por qué en el fondo hoy día esto tendría aplicación, digamos? Oye, ¿Se le buenísimo. ocurre algo, no? Buenísimo. A mí se me ocurre que, a ver, en el fondo, la justicia social yo creo que, como que lo que busca, bueno, es la justicia, obvio, está en el nombre, pero abarca en el fondo como toda la organización social. Y por mucho que queramos buscar como un sistema perfecto, nos hagamos las ilusiones, las expectativas de que vamos a poder lograr como un mundo perfecto acá en la Tierra, la verdad es que no lo hemos logrado, probablemente nunca lo vamos a lograr, pero en el fondo mientras hayan grupos de marginados, como comentaba Tomás, en el fondo siempre va a haber una lucha que dar, un esfuerzo extra por hacer, algo que ordenar en nuestra como estructura social, en nuestra vida personal, partiendo por ahí, que tenemos que arreglar para poder justamente como servir a los más necesitados. En el fondo creo que también es una invitación muy cristiana, propia del Evangelio, es la preocupación por el más necesitado, por el más marginado, el que tiene menos oportunidades, y la justicia social apunta totalmente a eso. Y que yo creo que va como un poco contra la lógica quizá como de, como de mercado quizá excesivamente capitalista de hoy día, como de que sálvese quien pueda, como tú con tus esfuerzos sal adelante, a veces puede chocar un poco esos dos conceptos. Yo creo que está muy en vigencia el tema de la justicia social, muy vigente. Yo creo que un buen ejercicio podría ser el siguiente. No es que lo haya preparado tanto, ¿ah? Eh, Dale, dale, dale. si uno piensa en la sociedad cómo está funcionando y va caminando como a buen paso, y uno mira para atrás y ve a alguien que se está quedando relegado, ahí hay que poner atención. O sea, me gusta mucho lo que decís, Tomás, lo estaba anotando acá. Los ancianos solos, los niños, la gente sola, drogadictos, bueno, los pobres también. Las personas que, aquí agregando algo más, las personas que tienen un trabajo precario. Hoy día tenemos el sistema de industrialización, nosotros lo hemos estudiado en el colegio, en la escuela, cierto que va avanzando, pero hoy día tiene nuevas formas, por ejemplo, la introducción de la inteligencia artificial propone un tema, hay reemplazo de personas, tú vas en un supermercado, como que antes habían, no sé, 50 cajeros, ahora hay 2 y 10 máquinas. Entonces también como la precarización del trabajo, también tenemos otro grupo que son los inmigrantes, que es un temazo que nos estamos haciendo cargo de a poco, pero que es una realidad que está como muy inserta en nuestra sociedad y que de repente se han dado soluciones como algo improvisadas podría ser, o se hace lo que se puede con lo que tenemos, pero a veces han sido realidades que nos desbordan. Entonces, cuando tú miras para atrás y te das cuenta que hay gente que está relegada, que está caminando un paso más atrás, eso te dice como esta cuestión de la justicia social en ningún caso ha pasado de moda, no es un tema antiguo, como trasnochado de alguna manera, es una realidad que existe. Oye, yo creo que también hay dos como conceptos que van ligados, que de alguna manera son como fundamento también de la justicia social y que son como invariables. Yo diría la dignidad de la persona humana es como siempre la misma, ya la persona por ser persona posee una dignidad, por lo tanto tiene que ser respetada. Y lo otro es el bien común. El bien común, nosotros vivimos en sociedad, el hombre vive en sociedad y por lo tanto hay que jugársela por el bien común y también por eso también la vigencia de la justicia social. Oye, hablando de bien común, Pato, te quisiera interrumpir y ahora creo que un buen Por recurso supuesto. esto, Dale, eh, dale. que el otro día a propósito de un curso que estamos haciendo en la U, de moral social, estábamos estudiando el bien común. Entonces, el concepto me quedó como muy grabado y se los quisiera compartir, a lo mejor como para ir redondeando un poco el tema. Son dos líneas, así que no nadie se Por pone supuesto, nervioso. adelante, ¿Ya? adelante. Dice, según una primera y vasta acepción, por bien común se entiende el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Y acá, bueno, la cita es de los documentos magisteriales de la Iglesia. Este libro que tengo acá es un compendio de la doctrina social de la Iglesia. Entonces, yo creo que la definición nos ayuda un poco a mirar como esa búsqueda de la plenitud de vida. No solamente acá en la tierra, como con las cosas que tenemos, como un bien común, un bien económico, sino algo trascendente, que también lo hice más adelante. Pero yo creo que esa búsqueda como del bienestar también pasa por una cuestión trascendente. En este caso, para nosotros es Dios de todas maneras,
pero también hay que ir entrando como en manifestaciones concretas. Oye, buenísimo, porque efectivamente el bien común no se trata de un concepto como de cosas materiales nomás, como tú decís. Y es muy fácil ver cómo a veces como estructuras sociales pueden afectar, o económicas, etcétera, pueden afectar a la vida familiar, a la vida social, a la educación. O sea, en el fondo afecta muchas facetas como de la persona humana, en el fondo. Eh, y contra eso es con lo que se quiere luchar. Cuando hablamos de justicia social, no hablamos solamente como de salvar el bolsillo, en el fondo, de tener el pan, un techo. No, no. También hablamos de tener educación, de poder llevar una vida digna, de poder formar familia, de que los padres puedan tener tiempo para poder dedicarle a su familia. Eh, bueno, y un aspecto como muy amplio en ese sentido. O sea, la justicia social no se queda en un tema como económico nomás. Y ahí, si me permiten meter la cuña, eh, como que cuando uno habla de justicia social, oye que estamos pensando en ayudar a los más necesitados. Yo creo que lo primero que se nos viene a la cabeza, y por tanto se viene como en contra quizá como la lógica de, yo ya lo mencioné, como el tema del mercado, de sálvase uno mismo, pero al mismo tiempo está como la burla un poco de la justicia social, de que fuera como, oye, le vamos a dar unas monedas a la persona que veo en la calle, voy a ayudar quizá un día a una fundación y chao, una especie como de asistencialismo, Ujú. Estaba pensando en el que mismo yo creo que concepto, eso sí. no es justicia social. Yo creo que no se cumple el rol ahí. Yo creo ahí también que en el fondo va ligado con esto de que no es solo materialismo, no es solo material, y tampoco es algo como para yo levantarme el ánimo y decir cómo estoy ayudando. Ahí yo quiero usar palabras del Papa Francisco. Creo que es muy sabio cuando dice como hay que bajar los muros y hacer puentes. Y es cierto, porque en nuestra sociedad, y miramos nuestra ciudad, nuestras ciudades, y nos encontramos con muros como entitarios, como no solamente como físicos, sino como hay un muro de cultura dentro de la misma sociedad. Y yo creo que el primer paso ahí es que es saltar el paso de la indiferencia. Creo que tenemos que lograr romper ese punto. Porque en el fondo, si no somos capaces de conmovernos y hacernos como y romper nuestra indiferencia, jamás vamos a ir en algo que sea una ayuda real. Quizás nos podemos quedar en ese asistencialismo, pero puede ser un poco vago o incluso materialista, como quedarnos solo en eso. Oye, bueno, ya hemos visto que la justicia social es como un principio transversal a todas las personas, ¿ya? No es como algo que sea solamente de un sector o de otro sector, pero también a mí me gustaría referirme acerca de la propuesta que tiene la Iglesia en cuanto a la justicia social. Y no quisiera dejar pasar, por ejemplo, hace algunos meses vivimos la elección del Papa León XIV, que él después explicando por qué había adoptado ese nombre, dice que es como un poco de continuidad al Papa León XIII, que había sido 100 años anterior, y precisamente por el tema de León XIII, el de la Rerum Novarum, la encíclica Rerum Novarum, que es como la postura más moderna de la justicia social. Y él hoy día también dice, bueno, hoy día también estamos en una revolución, por ejemplo, en la inteligencia artificial, cómo hacemos un uso ético de la inteligencia artificial, el trabajo decente, en fin, tantas cosas que yo creo que la iglesia tiene mucho para iluminarnos ahí, ¿Tú sabes lo que significa Rerum Novarum? de las cosas nuevas, De las cosas sí, de las nuevas. cosas nuevas. Precisamente en ese tiempo de León XIII ya estaban apareciendo cosas nuevas y como que el concepto se nos refresca hoy día totalmente porque también van apareciendo cosas nuevas, como ya lo hemos conversado antes, y es bueno el punto que tú haces porque van apareciendo cosas nuevas Mm. y son muchas cosas nuevas. Al principio era como la situación de los trabajadores, como la precariedad del trabajo, pero hoy día están apareciendo un montón de fenómenos que hay que hacerse cargo. Que son novedosos y que exigen como una respuesta ética, digamos. ¿Se le ocurre a alguno, no? No es Yo por creo que el ponernos el primer, aprieto, sí, pero... yo me voy más a lo práctico. Aquí estamos con tres abogados, creo que estoy, que han estudiado el tema, y yo lo miro más como desde el día a día de la iglesia, como su propuesta, como en el día a día, en el recibir a los más necesitados en un taller en que le permiten un poco salir adelante buscando una pega o con detalles que son en el fondo mirarlo a los ojos y no solamente mirarlo al bolsillo, como en el fondo recibirlo y en la iglesia se da mucho recibirlo, abrazarlo y decirle, vamos, como acompañamos el camino. Y me gustó mucho lo que comentabas, Tomás, relacionado con esto, pero el tema de romper las barreras, que en el fondo efectivamente hay un tema de indiferencia porque estamos muy aislados los unos de los otros. Bueno, es algo muy propio de la sociedad actual también, pues hay un individualismo muy fuerte, en el fondo también yo creo que
Santiago, Chile se marca también como socialmente por sectores muy patentes, em, pero efectivamente eso ha como dificultado quizá construir puentes. Y para poder efectivamente aportar como personalmente en una ayuda para la justicia social que valga la pena en el fondo, yo creo que tiene que haber como permanencia, un trabajo como constante. O sea, yo creo que, por ejemplo, no sé, pues hay muchas fundaciones que ayudan con, no sé, pues, reforzamientos escolares, etcétera, y buenísimo poder apoyar ahí, pero si no hay una continuidad, si no hay una permanencia en la ayuda, eh, como que se cae un poco esta colaboración. O sea, si efectivamente no se forman puentes duraderos, yo creo que la ayuda puede quedar un poco como coja en ese sentido. Un puente duradero y también como muy humanitario, como en el fondo yo puedo querer ayudar a ese niño como un niño de una población X en una escuela X, o puedo querer ir a ayudar a Juanito, que Juanito conozca a su mamá, conozca a su papá, conozco su historia, he descubierto como sus dolores, en el fondo quizás sin querer llegar a ser un superhéroe, pero sí querer acompañar, como yo creo que es importante saber las limitaciones que uno tiene a la hora de poder ir como hacer sociedad y generar puentes, y no vaya a ser que nos queden los puentes como al revés, po. En el fondo, como en Chile de repente nos pasa, que por querer hacer algo como de repente, bueno, lo armamos al revés, y en la sociedad nuestra nos pasa bastante, como en querer ir en ayuda, quizás por un tema como de calmar mi propia ansiedad. Eh, Creo que hay que mirar a los ojos de esa persona. Oye, y ahí no solamente, bueno, antes se referían al asistencialismo, no solamente ayudar por ayudar, sino también porque el otro es tu hermano. El Claro. Evangelio nos dice ahí, el Señor es como bien claro en eso, el otro es tu hermano, hay que ayudarlo, tienes que hacerte cargo. Y eso también, la propuesta que Jesús nos hace es exigente y le da como un sustento más contundente a este tema. Oye, nos vamos a un corte, hemos llegado al final de la primera parte de este capítulo y volvemos con un tema también, un aspecto de este tema muy importante. Buenísimo. Y volvemos con esta segunda parte del capítulo acerca de la justicia social, y ahora queremos conversar acerca de, bueno, cómo se aplica la justicia social a nosotros, a los que nos escuchan. ¿Cuál La es el parte que rol que cuesta. tiene cada uno? Claro. ¿Ah? Esta es la parte que cuesta. Sí, pues esta es la parte que cuesta, pero creo que es importante hacer la bajada. Por primera vez hay que mirarse el ombligo y miremos. Yo tengo, aprovechando el ejercicio que hizo Ignacio antes, de como ver como la ¿Cuál imagen... Ignacio? Tú. Invitado, Ignacio invitado. Ya. Ah, muy bien. La imagen como de que nosotros como sociedad y yo personalmente voy avanzando como por un camino y parece que todos van conmigo, y si yo me doy vuelta y veo a alguien, entonces hay alguien a quien recoger. Quizás como que es un buen minuto como para pensarlo y a ver a quién voy dejando yo atrás. Es un buen examen, difícil. No, difícil. Mira, no quiero ser muy denso, ¿ah? Pero también pienso que la labor de nosotros como, bueno, somos seminaristas hoy día, pero mañana futuros presbíteros, es poder también visibilizar como y no olvidar todas estas situaciones, estos grupos de personas que pareciera que están siendo excluidos de diversas formas, en diversas maneras. Y bueno, sigo con mi librito acá, que este documento, que les recuerdo que es el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, dice por aquí que está dirigido en primer lugar a los obispos, para que ellos difundan, puedan interpretar correctamente como lo que se dice acá, como las enseñanzas de la Iglesia. Y a mí me deja un trasfondo esto, como que la labor del pastor también es estar siempre con los ojos puestos en la realidad y pidiendo colaboración, visibilizando, como decía, estos problemas, ya sea con diversos medios, a través de sus reflexiones, de sus homilías, pero también construyendo puentes con otros. Por ejemplo, con las entidades de gobierno, del Estado, la Iglesia ya hace mucho bien con eso, pero puede hacer mucho más. Entonces, es una primera labor de los pastores, pero también de todo el pueblo fiel, de todo el pueblo de Dios, y ahí también cabemos nosotros el día de mañana como curas, ¿cierto? Pero es una tarea a la que no podemos renunciar. Oye, y es una tensión constante. Si hacemos un poco de historia, no sé, pues si nos volvemos para la década de los 70, 60, en el fondo, dentro de la iglesia incluso había como una tensión muy fuerte. Típico, era como, es que el cura comunista, es que el cura facho, qué sé yo. En el fondo, claro, estamos metidos en un punto en que hay que lograr un equilibrio sano, pero claro, o sea,
el Evangelio te invita y la doctrina social de la Iglesia te invita a defender al más pobre, po. Y la justicia social es un rol del obispo. Es Claro, un rol. en esa pelea chica como que el evangelio como que nos sobrepasa. Nos Nos sobrepasa. sobrepasa totalmente Mm. porque nosotros, la pelea que decís tú está así, como en este estadio, así, chiquitito, Es chiquitito. reducir la discusión. Es invisibilizar la Y discusión. materializarlo. Claro, y, Es es, como- y una realidad que está aquí Sí. hoy día frente a nuestros ojos. Como decías tú, Tomás, hay que fijarse, hay que poner los ojos donde estamos excluyendo a las personas, y yo creo que eso es un ejercicio que se nos ha olvidado hacer un poco, se nos ha quedado un poco atrás. Entonces yo creo que, bueno, algo podemos hacer nosotros ahora. Yo, aprovechando eso, y a ver si puedo hacer más examen, me imaginaba que Pato en algún minuto, al terminar la primera parte, dijo que en el fondo el otro es nuestro hermano, y ese es lo que nos enseña Cristo en el Evangelio. Pero si realmente fuera mi hermano, imagínate, voy en la micro y se sube a la micro una persona que claramente necesita como una ayuda con algo. Da lo mismo lo que sea, o en la calle voy caminando. Quizá si pensamos, si realmente fuera mi hermano, porque de repente decimos como sí, es que es mi hermano en Cristo, no sé qué, pero lo podemos ver un poco lejano. Ya, pero si fuera mi hermano, mi mismo apellido, hijo de mi papá, y estuviera, no sé, con un problema grande, por ejemplo, en una adicción, ¿qué haría yo? Porque quizá esa persona no tiene un hermano, y en el fondo yo soy su hermano. Es un planteamiento Sí. que hay que lograr. Yo quizás soy muy práctico en esto. Quizás alguno aquí, otro panelista, es más teórico y lo plantea como desde la historia. Yo creo que tenemos que lograr confluir las dos cosas. Totalmente, po. Y después, bueno, el Señor nos va a pedir cuenta de eso, Mateo 25 no va ahí. Ah, ¿Ah? Sí, po. Sí, pues siempre da, po. Lo que hemos hecho con el más pequeño de estos hermanos, conmigo lo han hecho, o sea, es también al Señor con el que estamos interactuando en ese caso. mira, yo estoy pensando, por ejemplo, en el caso de los niños, por ejemplo, que están en estos servicios de la niñez, ahora que, bueno, ya no es Sename, esos niños les falta mucha protección. Yo, bueno, como dijeron antes, estudié Derecho, ¿cierto? Entonces tuvimos la posibilidad de conocer esas realidades como de rehabilitación, carcelaria y todo eso, y es un mundo que está muy, muy abandonado. Abandonado, por ejemplo, la realidad de la cárcel Totalmente invisible al ojo de la sociedad. invisibilizado, unas condiciones de vida que son realmente inhumanas. Allá, en Talca, me refiero a Talca porque yo soy de allá, hay una pastoral carcelaria que con lo poco que tienen, yo creo que hacen bastante. Y ellos están con los privados de libertad, los apoyan, les llevan el evangelio, hacen actividades. Nosotros tuvimos la posibilidad de acompañarlos para la Semana Santa. Y es un grupo que está ahí, que está necesitando y que muy, muy poca gente se preocupa de ellos. Yo creo que nuestra pastoral carcelaria, la que existe, tiene que seguir funcionando y se tienen que promover otras instancias. Yo sé que en la Universidad Católica también hay un grupo de jóvenes que se motiva, no me acuerdo cómo se llama el proyecto, Calcuta. Calcuta. Y Eh, rostros. claro, Rostros también están atentos a esa realidad que yo creo que se ha ido quedando un poco atrás. Ahora ya no me refiero solo a los niños, me refiero también a los adultos, que es un grupo, bueno, de tu evangelio, ahí aparece, por los privados de supuesto, libertad, por supuesto. estuve preso y me viniste a ver. Yo creo que es una necesidad que clama nuestra atención y que ahí hay que poner un foco porque pasa que va quedando relegada. Bueno, es uno de los tantos grupos que va quedando relegado, en definitiva. Por supuesto. También, o sea, en nuestra acción pastoral hoy día y también en un futuro ministerio tiene que ser una prioridad. Oye, y yo pensaba como ya yendo más a lo concreto, como uno, ¿qué puedes hacer? Como en pos de, no sé, puede aportar la justicia social. Que claro, uno siempre piensa como justicia social, bueno, si tengo plata, pero si no tengo plata, ¿qué hago? Y se me ocurrían un par de cositas, por ejemplo, no sé, pues si estoy estudiando en la universidad, por ejemplo, poder ayudar a estudiar o apoyar a ese quizá compañero que recibió menos educación, que le cuesta más el estudio y que quiere salir adelante, eso puede ser un tipo, una manera en el fondo de poder colaborar con la justicia social. En el fondo es, si tú has recibido más, si has recibido en el fondo una mejor educación, bueno, apaña el de al lado a que quizás que pueda pasar sus ramos adelante, que pueda como, en el fondo que le vaya bien. eh, en el fondo hay muchos gestos pequeños que uno puede hacer en el día a día que colaboran como en pos de la justicia social. O si tienes tiempo, por ejemplo, típico de los estudiantes que también uno tiene un poco más de tiempo cuando es estudiante. Bueno, quizá meterte quizá algún tipo de voluntariado, pero que sea comprometido, ¿cachai? Que no sea como que me dio la gana ir y voy, no, poder aportar. Hoy día leía un testimonio sobre una monja que contaba que iba, por ejemplo, los domingos a los barrios más pobres de su ciudad, que no tenía plata porque era monja, vivía en pobreza, y en el fondo su ayuda era ir a una casa de una familia que vivía apretada, eh,
a darle alegría, a darle la sonrisa. Y efectivamente se las daba, porque después le decían a la monja, oiga, vuelva el próximo domingo, qué sé yo. Y eso también es una forma de traer esperanza, de traer como alegría, de traer luz, en el fondo, y aportar con la justicia social. Son cosas pequeñas, pero yo creo que hacen la diferencia, hacen la diferencia. Por supuesto, es una forma de vivir la justicia social muy en concreto. Oye, yo también creo que muchas de las personas que nos oyen trabajan, por ejemplo. Ignacio daba el caso de los que estudian, gracias Ignacio por este aporte, pero también, por ejemplo, los que trabajan. Yo creo que el trabajo está muy ligado a la justicia social, o sea, la rerum novarum se refiere al trabajo, cómo también en el trabajo se puede vivir la justicia social. A alguien se le ocurre, ¿no? Depende en qué trabajáis también. Sí. Yo me imagino como rápidamente, ahora que hay mucha computación, mucha gente que está empezando a trabajar, bueno, desde la pandemia, online, qué difícil es eh, poder acercarte primero a tus compañeros de trabajo, saber quién es tu jefe, como realmente conocerlo. Más difícil en esa situación. Y más difícil todavía decir, bueno, esto tiene un impacto en los del lado, en la gente que está sufriéndosela por A, B o C motivo. Como que, más que tener una respuesta, como que profundizo en una dificultad. Uy, Porque, difícil. claro, el ejemplo online es un caso particular, pero creo que es muy representativo de muchos otros trabajos. O sea, la persona que trabaja en una oficina y va siempre para allá y como que tiene su recorrido y no tiene por qué salirse de su recorrido, difícil conectar con una realidad distinta. Em, sí, como que no tengo una respuesta, sino que tengo como Sí, ahondar en lo difícil que es, porque efectivamente en el mundo del trabajo uno dice como, claro, ahí están, como ahí está el material para poder ir en ayuda, pero a la vez todos estamos urgidos por sacar adelante nuestras cosas, porque son importantes, en el fondo, nuestra familia es importante, hay que trabajar para que los hijos puedan tener, no sé, una buena educación o puedan tener el pan de cada día, pero ¿cómo hacemos para poder descuajar un poco ese sistema y sacarnos un poco el polvo y decir, ya, a ver, levantemos la cabeza, sacamos la cabeza del agua y miremos a ver alrededor? Yo creo que no es tan fácil Sí. como desde el oye, pero trabajo mira, yo enterarse. creo que también se puede ver desde dos partes, pues, desde el empleador y también desde el empleado. Yo creo que ahí son cosas distintas, pero si podemos abundar ahí en alguna de las cosas que... Mira, yo estoy pensando en el tema de los trabajadores. Ya no me refiero tanto a la parte empleadora. Yo creo que la buena convivencia puede hacer mucho bien. Mm, Uno lo ve en memes, como en el Instagram y todos esos reels, así como situaciones que se dan en el ambiente de trabajo, por ejemplo, los pelambres, el chisme. Eh, yo creo que eso le hace muy mal a la convivencia. Es verdad que de repente como uno se tienta porque como que como saber cosas del otro como que no sé por qué no resulta interesante. Pero eso no está bien, porque los ambientes de trabajo como que van mermando la posibilidad de tener buenas relaciones, relaciones sanas, y bueno, entre empleadores y trabajadores, y también entre trabajadores, como llevar como vivir la caridad entre nosotros, como no jugar chueco, defender nuestro trabajo, ¿cierto? Pero no a costa del otro. Entonces yo creo que la buena convivencia puede ser como un ejercicio bien práctico, como para vivir bien, alcanzar esta plenitud que busca la justicia social también, pues. Yo sé que a lo mejor es muy sencillo, pero lo veo como en la práctica. O No, sea, ¿qué pero podemos hacer por el otro? sí, Así muy como buen elemento, directamente. muy buen elemento. Oye, ya que habláis ahí de la relación como empleador-empleado, en el fondo también hay una responsabilidad por parte de porque siempre se mira como ya, es el empleador el que tiene que preocuparse del empleado, pero también hay responsabilidad clave del empleado, po. O sea, en el fondo, si tú andas ahí trabajando mal, esta típica como caricatura chilena del vivo, el que trata de dar la vuelta, ¿cachai? De trabajar lo menos posible, de engañar al jefe, de quizá poder robarse algo o sacar loquitas por donde pueda. Llego eh, tarde, me voy temprano. Claro, ese tipo de cosas rompe la confianza en el fondo, rompe la confianza necesaria para que haya una buena relación de trabajo y eso mismo en el fondo termina perjudicando a que se haga la justicia social. En el fondo, si no puede haber una confianza entre empleador y empleado, porque también el empleado en el fondo no responde a la confianza que se le está tratando de dar, no podéis después como pedirle confianza al empleador o que te dé las facilidades en el fondo. Si tú no respondís como responsablemente con tus deberes, es muy difícil que después podáis pedir a tu empleador como, oye, entiéndeme mi situación, entiéndeme que me demoro 2 horas viajando, o que no ande encima tuyo como con los horarios como ya, pues te dije cumplir tu horario porque en el fondo tú haces mal tu pega. En cambio, si tú haces bien tu pega, es normal que el empleador pueda ser como un poco más, no sé, por relajado contigo. Yo creo que esto es una forma de aportar a la justicia social Por desde el lado del supuesto, empleado. por supuesto. y yo me quedé con una frase de Nacho que dijo como no ser chanchullo, como hacer las cosas, en el fondo, parece como de perogrullo, pero es obvio en el fondo. Pero a veces no nos parece tan obvio. Cuando nos podemos ahorrar algo por aquí, algo por allá, o pegarle el palo al jefe, o acerrucharle un poco el piso a alguien,
En el fondo también estamos jugando en contra del tejido social. Como a mí me hace un poco ruido eso, porque de repente puede haber como una gran obra, una persona que puede levantar una cuestión increíble, pero por otro lado, no sé, pues, no está pagando sus impuestos. Y uno dice, pucha, compadre, vamos a la par. Creo que no hay, sí, como que hay algo muy bullado, pero que no puede dejar de aparecer cuando se habla de justicia social, el cumplir con lo que me toca, como el Sí. mínimo. Y como que refleja un poco un pensamiento que hay detrás de, en el fondo, yo me puedo saltar las reglas, en el fondo Claro. yo como que claro, hago la fácil y el resto no, el resto tiene que seguir como el curso normal. Yo se me ocurre, por ejemplo, también el tema del transporte público, que saltemos los torniquetes, no paguemos la micro. La otra vez leí una encuesta, creo que el 49% no pagaba, había evasión, al menos en Santiago. Un montón. Y tú decís, imagínate cuánto quizá podría bajar el pasaje o cuánta plata el fondo el Estado está invirtiendo en otras actividades que en el fondo van desmedro de los más pobres, porque es plata menos que el Estado puede para apoyar a los que más lo necesitan, Claro. porque tú decís como, yo no quiero pagar la micro, ¿cachai? Y ese tipo de cosas también, yo creo que afectan de manera negativa a la justicia social. Mm. Al Sí. final atenta contra los más pobres, que son los que van a pagar las consecuencias de que el Estado tiene menos recursos y por lo tanto va a Y que poder el ir pasaje más sale más bien. caro Sí, también, sí, no sé. también. Sí. Yo creo que aquí nos enfrentamos a una tentación. Así como, no quiero alargarme demasiado, pero lo voy a decir muy corto. Como ver como cuánto tienen que hacer los otros, las demás personas, y no cuánto puedo hacer yo. Mm. Yo creo que la justicia social como parece un tema como muy académico de otras personas, pero está en nosotros también. Yo creo que queda una responsabilidad para mirarnos, seguirnos mirando y después de que termine este programa también, y buscar así cómo podemos contribuir. Exacto. Bueno, hemos conversado muy interesantemente acerca de la justicia social y ya vamos llegando al término de este programa. Quisiera agradecer a Ignacio por acompañarnos en este Muchas día. gracias por la invitación. Gracias, Ignacio. Agradecer a Tomás, a Ignacio Al otro Ignacio. Barros, nuestros panelistas. Agradecer a Leo, a Felipe que están tras las cámaras. Que ya los tendremos en la cámara. Ya los Sí, tendremos. algún día Felipe van a ya estuvo aparecer. en una ocasión. Y bueno, hemos reflexionado acerca de este tema y queremos invitar a que puedan, los que nos oyen, nuestros auditores, que puedan reflexionar acerca de la justicia social porque cada uno tiene un rol en este tema muy actual y muy interesante. Muchas gracias. Hasta la próxima. Las opiniones vertidas en el podcast Esto no vende son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del Seminario Pontificio Mayor de Santiago ni de la Arquidiócesis de Santiago de Chile.